Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog de Global Rheumatology. Estamos aquí para hablar puntualmente de las guías de espondiloartritis axial. Doctor, bienvenido. Estefanía, un buen día y un saludo muy especial a toda la audiencia de Global Rheumatology. Doctor, cuéntenos por qué son necesarias estas guías panamericanas. Las recomendaciones que emite PANLAR se constituyen en una necesidad, en una amplia necesidad, no solamente dentro de toda la región, sino específicamente en América Latina. Cuando hablamos del contexto de enfermedades musculoesqueléticas y reumatológicas, vemos que en el área de espondiloartritis axial es una necesidad sentida de disponer de un conjunto de lineamientos y de directrices acerca de cómo ofrecer un tratamiento adecuado e integral en pacientes con espondiloartritis axial. Entonces es una iniciativa en la cual llevábamos varios años trabajando del grupo de estudio y concientizando esa necesidad a nivel región de trabajar en un documento de consenso que nos permitiera sintetizar y concluir en forma de recomendaciones todas esas necesidades a las que nos vemos enfrentados en los diferentes países, especialmente en Latinoamérica, cuando estamos frente a un paciente con espondiloartritis axial. Entonces fue una iniciativa que aparece dentro del grupo de estudio y que recoge ese sentimiento dentro de la comunidad de reumatólogos de tener un posicionamiento de una sociedad académica global, como es el caso de PANLAR. Y sabemos muy bien que disponemos de recomendaciones internacionales, ACR o EULAR, las cuales actualmente son las que dirigen nuestras conductas clínicas y terapéuticas en estos pacientes. Pero es algo muy interesante y también algo necesario que tengamos unas recomendaciones dentro de nuestro propio contexto. Sabemos muy bien que el perfil de nuestros pacientes es diferente al que podemos encontrar en otras regiones del mundo. Y también sabemos que los contextos de los sistemas de salud tienen variables que los diferencian entre cada país e incluso entre diferentes regiones. Es en ese escenario que materializamos esa necesidad en el área de espondiloartritis axial y estamos ya muy cerca de la fase final de la publicación de ese conjunto de recomendaciones que vamos a agrupar en ese sentido, teniendo en cuenta la opinión de los reumatólogos de los diferentes países de la comunidad PANLAR y que creemos y estamos seguros que va a generar un impacto muy positivo, tanto reumatólogos como en los mismos pacientes y por supuesto en los diferentes sistemas de salud que son los que tienen que permitir el acceso y el tratamiento de estos pacientes. Precisamente, ¿cómo ha sido todo ese proceso de construcción de estas guías y qué novedades nos presentan? Desde el inicio teníamos claro que queríamos desarrollar un documento de consenso. Fue así como reunimos un grupo de casi 30 miembros dentro del panel desarrollador, que incluyen reumatólogos, epidemiólogos, también hay pacientes, eh, y dentro de ese grupo definimos inicialmente cuál era el objetivo que queríamos lograr, definir el ámbito de aplicación de esas recomendaciones y posteriormente definimos cuáles eran esas preguntas que queríamos resolver y que reflejaban ese escenario que en la práctica clínica diaria podemos encontrarnos frente a un paciente con espondiloartritis axial. Entonces fue una tarea un poco titánica recoger experiencias, opiniones y comentarios de los diferentes países, donde sabemos que hay una amplia heterogeneidad, no solo en América Latina, sino también en América del Norte, y tratamos en el sentido de incluir todos esos aspectos que consideramos son importantes para emitir unas recomendaciones de aplicación a nivel continental. ¿Qué es lo nuevo de este documento? Pues lo nuevo es el 100% del documento, puesto que son las primeras recomendaciones que emite PANLAR. Sabemos que varios países en Latinoamérica han realizado esfuerzos para tener unos lineamientos a nivel nacional, pero en ese sentido va en el área de espondiloartritis axial serían las primeras recomendaciones. Entonces digamos que
todo es nuevo en ese sentido, desde el punto de vista de ofrecer esas directrices, y cubrimos aspectos no solo de el objetivo de tratamientos, enfocado siempre hacia la remisión de la enfermedad, sino también hablamos de pronto de las imágenes que no se requieren, que no son necesarias en el seguimiento, solamente en el diagnóstico, pero no de forma repetitiva ni periódica para el seguimiento. Se posiciona en ese sentido el papel de los antiinflamatorios no esteroideos como la primera conducta de tratamiento inicial en estos pacientes, y asimismo otras recomendaciones acerca del posicionamiento de los diferentes medicamentos o terapia biológica, cada uno de ellos diferenciados por mecanismo de acción, ya sea anti-TNF, interleuquina 17, interleuquina 23, inhibidores JAK, inhibidores de enzima de fosfodiesterasa. Y algo muy importante que también enfatizamos, Estefanía, en estas recomendaciones es la importancia de ese trabajo colaborativo. Integrar a otras especialidades que también participan de forma conjunta en el manejo de estos pacientes, como es el área de oftalmología y el área también de medicina física y rehabilitación. Entonces, integrando ese manejo multidisciplinario y haciendo un esfuerzo colaborativo en el escenario clínico, es que podremos lograr ese objetivo de controlar en estos pacientes la enfermedad, ofreciendo, por supuesto, las mejores estrategias terapéuticas basadas en la evidencia. Precisamente en ese escenario multidisciplinario, ¿cuál es la utilidad, el alcance y a quiénes puntualmente van dirigidas, o si tiene un espectro mucho más amplio teniendo en cuenta todos los profesionales que hicieron parte de este proceso? Sí, Estefanía, por supuesto, dentro del ámbito de aplicación de esas recomendaciones y, digamos, la cobertura que queremos alcanzar, está no solamente la comunidad de reumatólogos, que es como la punta de lanza o quien lidera el manejo de estos pacientes, sino también involucrar a otros profesionales de la salud, especialmente médicos del primer nivel de atención, que sabemos constituyen la puerta de entrada o los que evalúan inicialmente a estos pacientes con estos síntomas y que posteriormente derivan a valoración por el reumatólogo. Igualmente, pues incluimos a todas las especialidades afines, mencionando oftalmología, por ejemplo, ortopedia, dermatología, medicina física y rehabilitación, la misma especialidad de medicina interna, medicina familiar, que constituyen ese conjunto de profesionales de la salud que están involucrados en el seguimiento de estos pacientes a través del tiempo. Igualmente, a los pacientes. Los pacientes son parte fundamental dentro de ese proceso de tratamiento, y en este documento quedó incluida la participación de un grupo de pacientes que nos aportaron sus opiniones, su punto de vista y algo muy interesante, su perspectiva, que es prácticamente un punto de vista complementario a lo que nosotros como clínicos podemos ofrecer en el manejo de estos pacientes. Y en general también las recomendaciones tienen una audiencia muy especial, que es toda la parte administrativa en los diferentes sistemas de salud, incluyendo a los tomadores de decisiones y también para las diferentes empresas o los diferentes esquemas de aseguramiento, que son los que participan en las políticas y en la toma de decisiones de pacientes, y que por supuesto es importante que ellos conozcan estos lineamientos y conozcan esas conductas ya en un documento de consenso, para que puedan facilitar ese proceso de atención y ese tratamiento integral que estos pacientes requieren a través del tiempo. Con todo eso que nos acaba de contar, el espectro tan amplio, quien va a llegar y que va incluso a estar desde la puerta de entrada, que son los médicos que atienden inicialmente, ¿esto cambiará y permitirá mejoras en los diagnósticos y tratamientos de esta población? Estefanía, ese es otro de los objetivos que buscamos con este conjunto de recomendaciones. Sabemos que en espondiloartritis axial hay un retraso diagnóstico entre 7 a 9 años en promedio, y aunque en Latinoamérica no tenemos un estimado de ese retraso diagnóstico,
podríamos asumir que es algo muy similar a lo que reporta la literatura a nivel global. Entonces, en ese sentido, disminuir esa brecha, ese retraso diagnóstico, se constituye como en un objetivo muy claro en el cual enfocamos estas recomendaciones. Y eso lo logramos de diversas maneras. Una de ellas es concientizando la enfermedad, es decir, que la conozcan todos los profesionales de la salud, que tengan un conocimiento mayor o un conocimiento básico acerca de esos síntomas, la forma de llegar al diagnóstico y, por supuesto, las primeras líneas de tratamiento que se deben iniciar en esos pacientes. Entonces, esto involucra incluso mucho más allá de los profesionales de la salud, incluyendo la parte administrativa, regulatoria, a nivel de cada uno de los países de la comunidad PANLAR y, por supuesto, los grupos de pacientes que constituyen también unos difusores de ese conocimiento dentro de lo que denominamos la población general, que va mucho más allá de la relación directa médico-paciente y que, por supuesto, esto se enmarca de lo que se denomina la concientización, no solo de espondiloartritis axial, sino también de otras enfermedades reumatológicas en las cuales se comparten problemáticas, barreras de acceso y dificultades en el escenario del día a día, y que estos esfuerzos académicos que se hacen, en este caso desde PANLAR, ayudan y ayudarán a contribuir aportando conocimiento, aportando soluciones y, por supuesto, acompañando a los pacientes y acompañando a los reumatólogos en este proceso de seguimiento de estos pacientes. En este punto de aporte de conocimientos y de investigaciones, ¿cómo nos ubicamos con estas guías, que son las primeras, frente al panorama global de investigación y de desarrollo en estos aspectos? Bueno, Estefanía, interesante pregunta. Es claro que en América Latina estamos, digamos, un poco rezagados en la parte de investigación en enfermedades musculoesqueléticas, incluyendo, por supuesto, a espondiloartritis axial y también a artritis psoriásica. Pero pensamos, y eso lo discutimos en las reuniones con el grupo desarrollador y con los miembros del panel, que estas primeras recomendaciones de manejo van a ser un primer paso para generar una agenda de investigación. Y esto fue una de las principales también conclusiones de todas las reuniones del panel. Generar aquellas necesidades en la región en las cuales no teníamos la suficiente evidencia ni soporte en la literatura para responder esas preguntas. Y eso nos planteaba la necesidad de poder generar esa información en el seno o en el contexto de nuestros propios pacientes y dentro de la comunidad de países latinoamericanos o incluso dentro de PANLAR. Entonces constituía, digamos, esas preguntas que no tenían un soporte, una evidencia muy amplio, una agenda de investigación que hemos desarrollado y que pensamos en el corto y el mediano plazo, hablamos aquí varios años más adelante, poder generar proyectos de investigación, poder generar diferentes iniciativas a nivel regional que nos permitan conocer más el comportamiento epidemiológico de espondiloartritis axial en la región, conocer, por ejemplo, las características de imágenes, la prevalencia de manifestaciones extraarticulares, los tipos de tratamiento, las principales características de los pacientes que fallan o no responden a esos tratamientos. Y algo muy importante que también discutíamos en esas reuniones era que necesitábamos estudios longitudinales de seguimiento que evaluaran no solamente adherencia y persistencia al tratamiento, sino también seguridad, efectos adversos y que nos permitieran conocer a nivel Latinoamérica cuál es esa foto, cuál es esa impresión a nivel región de lo que la enfermedad impacta a nivel de los pacientes y a nivel de los diferentes sistemas de salud. Entonces, en ese proceso de construcción de recomendaciones, Estefanía, resolvíamos una pregunta, pero se nos generaban 3 o 4 más. Y eso nos abría un escenario en el corto y el mediano plazo para responderlo. Y creo que desde el punto de vista del grupo de estudio y contando, por supuesto, con el apoyo de PANLAR, esperamos en los próximos años tener más resultados de investigación en Latinoamérica que aporten a ese conocimiento y nos permitan generar desde el continente mucha más información para compartirla a nivel global.
Doctor, muchísimas gracias por este espacio, por esta explicación. Estefanía, muchas gracias por estos minutos, por permitirnos compartir acerca de la socialización de estas recomendaciones y por supuesto siempre será un gusto estar con esta audiencia virtual, no solamente de Panlar, sino también de Global Rheumatology, que es una audiencia que ha venido creciendo en los últimos años y que por supuesto seguirá creciendo exponencialmente.